Estamos en un nuevo capítulo de Las miradas de todos. El día de hoy es especial. Estamos en la Ciudad de México con una gran amiga y de quien siempre estoy aprendiendo mucho. Es Verónica Almazán. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y gracias por invitarnos. Pues vamos a empezar a hablar presentándote. Siempre me he quedado con la idea y siempre llevo muchos buenos recuerdos de la Ciudad de México y contigo me llevo esa manera de ver. Has estado trabajando y estuviste trabajando con las escuelas en diferentes ocasiones o diferentes, como directora, como maestra, o sea, en realidad has tenido o tienes una gran experiencia en eso. ¿Cómo ha sido esa vivencia tuya en las escuelas? Bueno, pues, en realidad, primero que nada, para mí ha sido, pues, mi vida y, pues, he ido aprendiendo, más bien viendo como todos las etapas que se han ido cambiando. Los niños siguen siendo niños desde hace 40 años que yo inicié en escuelas trabajando. Ahorita, pues, siguen siendo los niños como son. La realidad, de repente por ahí dicen que los niños traen nuevo chip. Y no, o sea, siguen siendo niños, con esas ganas de investigar, de buscar, de conocer, de aprender. Quizás lo que ha cambiado mucho es la manera de cómo los llevan en cuanto a los padres de familia. Digo, en mi caso, pues, por la época, pues, de alguna manera, pues, fuimos muy guiados, muy, limitados en algún momento, el que no, pues, a veces no te daban la oportunidad de decidir. Más bien antes era, pues, así se hace porque así lo decían los papás y no había vuelta de hoja. Y ahorita, que ese es el cambio y que yo lo veo muy positivo, que, pues, a los niños se les toma más en cuenta, su punto de vista, el respeto de sus necesidades, el estar atento a lo que ellos necesitan, que a la mejor antes, aunque sí estaban atentos, pero era más por el deber ser, y no se preocupaban mucho por ver qué necesitábamos, tanto sobre todo en la parte emocional, ¿no? Yo creo que los seres humanos, lo básico es cómo te sientes tú como persona, emocionalmente, cómo estás, y eso antes como que no se tomaba mucho en cuenta. Okey. Incluso el poder, como expresar, tus emociones o tus sentimientos, pues, a veces se tomaba como un poquito de que eres débil, no puedes demostrarle al otro cómo te estás sintiendo, si estás triste, si no. O sea, eso era para uno y no podías como expresarlo. Y ahorita creo que esa parte está muy padre. El problema es que otra vez los adultos, no los niños, lo transquiversan. Entonces, llevan esta parte de respeto en que los niños puedan decidir, el expresar lo que necesitan y demás, que se va a la parte de no poner límites. El de no, no guiarlos, el no acompañarlos. Entonces, permiten que los niños hagan lo que quieran todo el tiempo, y eso, pues, tampoco es sano. Sí. Bueno, me imagino que también es como el cambio generacional en el adulto, porque me imagino que tanto maestros como papás, o sea, los niños, como nos dices, pues, realmente están un poco más abiertos y hay apertura para permitir sus emociones, pero me imagino que todavía hay maestros o personal de las escuelas y papás en los que eso todavía no les tocó, obviamente, en su infancia y no les está tocando y están luchando todavía con eso, ¿no? Sí, pero más que luchando, yo creo que están mal informados, o la información que hay, porque creo que en Internet hay muchísima información, pero como que no está aterrizada. Digo, ahorita pensando, me tocó hace poco que, se hizo se invitó a un psicólogo a la escuela para que diera una plática a los papás sobre la parte de límites, de establecer límites. Y digo, a lo mejor es por la parte generacional, ¿no? Pero un comentario que dijo es que a los niños se les tiene que permitir que hagan lo que ellos necesiten en el momento, y él hacía específicamente, si tu hijo llora y hace berrinche y te empieza a pegar y a manotear y además,
te lo tienes que permitir, porque el adulto eres tú. Entonces, tú ya tienes trabajado eso y tienes que permitir que el niño exprese. Y a mí, la verdad, siento que no es lo propio, porque el hecho de que a los niños no o sea, el ponerles límite no es coartarlos, el ponerles límite es guiarlos, es ayudarles, es acompañarles en esa emoción y que sepan que se vale estar triste, se vale estar enojado, pero también hay maneras de expresarlo, Claro. ¿no? O les da seguridad, ¿no, Vero? Porque poner límites a los niños es decirles: "Cada cierto tiempo va a pasar algo", yo lo voy a ver con los hijos, ¿no? Siempre te voy a dar a la misma hora, siempre te voy a dormir a la misma hora, y eso le va a dar la seguridad al niño de que vivir ya, o sea, naces y ves que todo es un caos, y hay papás, hay mamá, y alguien te está dando la seguridad con los límites de decir: "Oye, sí se puede hacer las cosas de cierta manera, de Exacto. poco a poco", pues, en realidad también es seguridad, ¿no? Sí, y justamente es como darles esa estructura. Y ya ahorita, pues, los papás, digo, no lo generalizo, pero, pues, es algo que se vive día a día, los papás quieren que sus niños no sufran. Los papás quieren que en el momento se les resuelvan las Mm, situaciones, y eso tampoco es bueno para los pequeñitos, porque no fortalecen su voluntad. Y creo que cualquier ser humano, si tienes fortalecida tu voluntad, es algo pues, fundamental para tu vida, ¿no? Que aunque pareciera que ahorita es eso de la voluntad, pues no, o sea, qué flojera, no existe o no sé, no es algo importante y creo que un ser humano sin voluntad, pues puedes hacer con él lo que quieras. sí. No, y además no podemos proteger a los hijos, es como una ilusión creer que les va a ir bien y mejor que a nosotros, cuando en realidad el mundo, de una u otra manera, les va a enseñar que no es así siempre, ¿no? Y justamente en esa en necesidad de protección, yo creo que la manera que puedes proteger a cualquier ser humano es fortalecer su voluntad. Y eso le va a generar que pueda tomar buenas decisiones, que se sienta seguro, que pueda expresar, cuando todo se lo resuelven, cuando todo, les dicen, no, que no te pase esto, nadie le puede hablar feo, necesitas esto y se los dan inmediatamente. Todo esta gratificación inmediata que ahorita está de moda y se pareciera que es, y no nada más en los niños, es para adultos también, es algo que creo que como sociedad no nos está trayendo nada bueno, porque la gente quiere todo rápido, fácil, y no me importa pasar por encima del otro. Y eso es lo que ahorita se les está enseñando a los niños, y pues lo estamos viendo, ¿no? Y más aquí en la Ciudad de México, pues yo paso primero y no me importa si paso y al de atrás hice que chocara, que se pegara, que lo que fuera, yo tengo que pasar. Y eso es lo que se les está enseñando ahorita a los niños y creo que es, como bien decías, pues, darles esa estructura, los límites. Yo siempre pongo de ejemplo un pececito que lo tienes en una pecera, la pecera es el límite y la el límite es su protección. Mm, Si tú le rompes la pecera, el pececito se muere y entonces no es, limitante, es protección finalmente, sí, ¿no? sí, muy bien. Es un buen ejemplo y ir creciendo esa pecera un poco más grande, pero realmente siempre poner esos límites, ¿verdad? Así es, Okey. así es. Y en salud, ¿qué problemas hay, más frecuentes o por cómo ves ese punto de vista en salud por ejemplo, ya en los niños? Ajá. Digo, también yo creo que eso es algo que sí no lo puedo llamar evolución, al contrario, en esa parte sí siento que vamos un poco para atrás, aunque pareciera que con tanta, pues, tecnología y demás ha avanzado, pero, pues, los niños de antes, y digo antes me refiero a hace muchos años, pues, nos enfermábamos menos. Ahorita es impresionante la cantidad de alergias que hay en los niños, eh, y alergias a todo. Entonces, yo a veces digo, más bien para mí, a veces digo, las alergias es a los padres de familia, de verdad, Mm, porque son los que de veras limitan a los niños. Nos ha tocado en algunos casos, hacemos como una encuesta a principio de año de un poquito que nos platiquen de la salud de los niños y hacemos como un cuestionario para que nos llenen, sobre todo cosas básicas que nosotros tenemos que saber, por si tienen alergias a algo, o por si de repente, pues, las fiestecitas que se hacen ahí, que si llevan la leche y ya son alérgicos a la leche, y, pues, fue impresionante para mí ver específicamente este año los resultados de la cantidad de niños, 2 cosas que me llaman mucho la atención.
digo, el porcentaje ahorita no lo tengo, pero de grupos de 20, 30 niños, en cada grupo hay 5 o 7 niños que tienen alergia a algo, que sea al polvo, que sea el detergente, que sea el agua, que sea el aire, que sea, o sea, cosas así muy extrañas, a tipos de árboles, a la leche, por supuesto, y esa es una. Y la otra, no sé si es por lo de la pandemia, ahorita digo, ya tiene 2 años de esto, 3 años, pero los niños ahora no se enferman, por ejemplo, de rubiola o de, varicela, que son como cosas comunes en la edad, y, pues, son muy pocos los que lo tienen. Entonces, yo digo, el día que le dé a uno, pues, se va a soltar con todo, Sí, con todos los pues, demás, ya ¿no? ya hay una vacuna ahí, pero sí tienes razón, ya hay menos casos. Así Y en es, esos niños que tú ves que están saliendo más con más alergias o con más problemas de salud, o sea, mi punto de vista de la vida de los niños es el reflejo de los papás. por O sea, supuesto, no hay por y ahí tú te refleja mu porque también tienes contacto con los papás, o has tenido contacto con los papás, ¿se refleja en esos niños eso? muchísimo, sobre todo los más sobreprotegidos son los que presentan eso. Casualmente, digo, yo no soy experta en eso, pero sí lo veo, ¿no? Los que son más sobreprotegidos, que no quieren que les den, pero ni el aire, los traen súper tapados y demás. Y, pues, chistoso, porque los niños entran como esquimales en la mañana a la escuela y más tardan en llegar a sus salones con que ellos se botan todo, ¿no? Hay otros que ni siquiera logran hacer eso porque traen tatuado de que no se pueden quitar el suéter y demás, y los pobres niños todos así, Sudando. pero pareciera mentira, pero la realidad es que la mayoría de los que presentan estas alergias son los niños más sobreprotegidos. Okey. Sí, 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 es muy interesante porque, o sea, no, ¿cómo le enseñamos a los hijos? Los hijos tienen que aprender del adulto, no tienen otra opción más que aprender, ¿no? así es, Seguramente, o refleja el temor de los papás a que se enfermen, o refleja que así fueron educados, a miles de cosas, pero en realidad está ahí el problema. así es. Y también hasta en la parte emocional es bien interesante. Digo, yo empecé como una teoría de lo que yo iba, Okey. observando, y digo, y sigue siendo teoría porque no tengo nada científico para comprobarlo, pero algunas situaciones con los niños, pongo así el ejemplo, que es normal, sobre todo los que son de nuevo ingreso, 3 años, que nunca han ido a la escuela, que los primeros días, pues sí lloran, es obvio, ¿no? Se están separando de sus papás y demás, pero la verdad es que los niños son maravillosos, se adaptan mucho más fácil que nosotros como adultos en muchas cosas, y a los cuantos minutos de que ya se separaron, a lo mejor se hicieron el gran berrinche, pues se les permite, pues sí, que saquen esta emoción efectivamente, y los estás acompañando, estando ahí al lado, ni siquiera obligándolos a que cambien, o sea, tienes ganas de llorar, llora, entiendo cómo te sientes, o sea, hacerles ver esto es bien, pero los niños lo entienden perfecto y en unos cuantos minutos ellos deciden. Yo siempre les decía: "Tú tienes, o sea, no te puedes ir a tu casa", y es ponerles en la realidad. O sea, mamá va a regresar al rato, que para ellos es difícil porque todavía no tienen el como El la sentido del percepción tiempo. del tiempo, así tal cual. Para ellos el rato puede ser mucho tiempo, puede ser poco, pero si tú lo hablas y les ayudas a que respiren, a que se tranquilicen, yo trabajo mucho la respiración con ellos, y siempre les digo, ¿no? Bueno, yo creo en Dios, y les digo, imagínate que Dios entra cada vez que tú respiras, pues la respiración es vida. Y ahí es donde está Dios, y, respiras y entra a tu corazón y te tranquiliza. Y cuando sueltas, dile que te saque esa emoción, eso que estás sintiendo, o sea, desde ponerle el nombre a la emoción, eso que estás sintiendo es tristeza, o ese estás sintiendo es miedo, porque pueden ser alguna, o sea, esas 2 opciones, ¿no? Digo, probablemente pueden ser más. Y los niños de verdad se tranquilizan, o sea, si tú los acompañas de esa manera, van bajando su estrés, su grito, su ansiedad, y después les digo: "Okey, lo que sí puedes decidir es cómo quedarte. No te puedes ir ahorita, al rato va a venir mamá, pero tú decides cómo te sientes, y esa decisión eres tú el mago que vas a poder lograr tener esa decisión". Sí. Y les digo: "Tú si quieres llorar, aquí nos quedamos y yo te acompaño todo el día llorando, o quieres estar contento y disfrutar lo que vas a hacer, entrar a tu grupo, y los niños se van relajando y llega un momento que me dicen: "Ya quiero entrar a mi grupo", pero ellos están tomando esa decisión. Y, si pasa muchos días y sigue con la misma situación,
pues entonces ya voy con los papás y les digo: "A ver qué tanto miedo tienen ustedes". Sí, claro. Y es impresionante porque de veras las mamás ya así en corto, nunca lo hago enfrente de los niños, les digo: "A ver, ¿a qué le tiene miedo usted? ¿Cuál es su preocupación?". Y pues se sueltan a llorar las mamás y pues resulta que les digo: "Trabajen su miedo como papás y le prometo que pasado mañana su hijo va a estar bien, pero usted necesita saber cuál es el miedo que usted está teniendo y que inconscientemente el niño lo está recibiendo". Y de veras es mágico porque en cuanto la mamá se percata cuál es su miedo, lloran ahí a veces se quedan pensando como que han de decir: "Esta señora loca no sabe lo que me está diciendo", pero después me dicen: "Miss, ya lo pensé y sí, realmente, pues, tengo miedo a esto, me da pendiente esto". Pues, tranquilícese, relájese, y casualmente el niño al segundo día ya está como si nada. Y la que trabajó su miedo fue la mamá, no el niño no lo necesitaba. El niño finalmente es espejo de lo que los papás están queriendo. Yo siempre les digo mucho a los papás, la ventaja de ser papás a esta edad, no sé si a más grandes, pero a la edad de preescolar, es vean cómo está su hijo emocionalmente y entonces piensen ustedes cómo están. Y automático de verdad cambia. Es impresionante. No, y qué padre porque yo tengo esta idea de las escuelas, la mayoría tienen, pues, enseñamos hay una educación a los niños como a todos igual, ¿no? Por igual, ¿no? O sea, hay uno tiene específicamente un problema y difícilmente tal vez un maestro se detenga a escucharlo y a ver individual, ¿no? Porque cada uno trae una historia, única para realmente, o sea, tanto para aprender como, o sea, a nivel de escuela como personal, ¿no? Claro. Y tú con lo que me platicas, haces 2 conciencias en eso, una al niño y otra a los papás, o sea, te detienes, tomas tu tiempo para realmente enfocarte en esos 2 aspectos, ¿no? Ay, es que luego a mí me apasiona, la verdad, y es algo que deberíamos enfocarnos más, sobre todo en esta edad de preescolar. Más que los niños son maravillosos, con ellos como maestras y como las que están a cargo de ellos directamente en grupo, yo estaba en dirección ahorita, pero ellas esa parte la saben qué hacer con ellos, pero con quie creo yo que ahorita con quien se debe de trabajar es solamente con los papás. Sí, Ahí es un trabajo que como escuelas de veras deberíamos de estar como muy enfocados a orientar a los papás y sobre todo ahorita con este ritmo de vida y demás, que no se dan cuenta los papás, que todo su emoción de ellos, desde que se sienten frustrados porque no tienen el tiempo para ellos, a veces otros se sienten, desesperados porque no pueden hacer su propia vida, porque ya tienen al hijo, o sea, son muchas cosas que desde ahí es, pues, primero que acepten que están teniendo eso, primero que acepten que no están a gusto o que no pensaron que fuera de esta situación el hecho de tener hijos. Y bueno, pues ya están en esto, ahora, ¿cómo lo resuelven? Y no se dan el tiempo los papás. Y parece mentira, pero los niños sí lo absorben, sí lo reciben, y más a esta edad. A la mejor conforme va pasando el tiempo, pues ya se quedan cosas ahí pendientes, pero dejan de tener como esta relación o esta, yo no sé si sea energía, no sé qué sea, pero de verdad en esta edad es súper, súper evidente esa emoción que los niños manifiestan de lo que los papás traen. ahí hay una frase, no me la acuerdo así tal cual la frase, pero siempre la frase del futuro del mundo, o del país, o de lo que sea, siempre son los niños y los jóvenes, porque esa es la frase, pero yo normalmente la cambio, ¿no? El futuro son los adultos rotos que le enseñan a los niños a que se van a romper un día y realmente, te estoy mostrando que me volví a pegar y a reparar, pero es la Así única es, manera, no hay otra manera. El futuro sigue siendo de los adultos, el así futuro es. de la humanidad es el de los adultos, enseñándoles eso a los niños, ¿no? Totalmente, totalmente. Y creo que ahorita, pues, los adultos no se están dando el tiempo de ver cómo se sienten ellos y qué les están transmitiendo a los pequeñitos. ¿Sabes qué también se me hizo muy interesante? Por ejemplo, las herramientas que tú te tuviste que obligar en una ciudad pequeña como Durango. Si un niño se enferma en la escuela, le hablan al papá y, pues, en 15 20 minutos va por él. O sea, en realidad, en una ciudad pequeña no hay ese problema en que se tiene que obligar a quedarse en la escuela, porque obviamente me imagino que en la Ciudad de México no va a llegar nunca tan pronto Así es. tienes que buscar herramientas que en otro lado ni siquiera podemos imaginar, ¿no? Así es. Y sí es difícil, y sobre todo para los pequeñitos. Digo, que también hay veces oyes las acti o más bien percibes, o sabes, porque
pues, sabes, a través de los datos que tenemos, que a veces la mamá, por ejemplo, no trabaja, que ya son las menos, pero sí existen todavía, o incluso ahorita también, pues, hay papás que no trabajan y que son los que están haciendo cargo de los pequeños. Pero aún así no sé por qué, pero, pues, no puedo ir por él, hágale como quiera, no puedo ir por él, ¿no? Y digo, y no nada más es que si se enferman, por ejemplo, si, pues, se llegan a hacer pipí o popó, bueno, pues, a los niños se les apoya solamente acompañándolos, pues, porque las maestras, pues, no pueden cambiar a los niños por muchas cuestiones, ¿no? Pero se les ayuda o se les acompaña, aquí hay ropita y te puedes cambiar, pero hay ocasiones que, pues, se tiene que limpiar totalmente por alguna situación, y los papás, pues, les hablas y, pues, casi, casi que, pues, qué pena, pero no puedo ir por ellos. Y los pobres niños son los que finalmente lo sufren, ¿no? Y, pues, bueno, hay ocasiones que sí se pueden mantener dentro del salón, pero hay otras ocasiones que también por cuidar a los demás, pues, porque empieza a oler feo, por cuestiones así, pues, hay que retirarlos del salón. Entonces, pues, ni modo, ahí los ponemos en dirección y nos ponemos a jugar con ellos, pero sí para ellos es, incómodo. Y, pues, hacerles ver, o sea, no es tanto de que, pues, es que tu papá no pudo venir, no, o sea, más bien no te preocupes, relájate, tranquilo, intenta, no sé, distraerlos con otras cosas, pero sí es el acompañar a los niños. Eso es, yo creo que es lo básico. En pacientes es parecido, pero porque el paciente llega, o los familiares del paciente, por ejemplo, los papás de niños enfermos con enfermedades de cardiología, de cáncer, o sea, enfermedades ya que nos probablemente tienen un seguimiento o que tienen un desenlace diferente, eh, en realidad se sienten a veces impotentes o hasta los propios personal de salud por algo que le está pasando al niño y en realidad lo más importante que es exactamente eso, es acompañar. En este momento el paciente está o el niño está pasando por emociones, por lo que pasa a su alrededor y es exactamente ponerse en el lugar y estar es lo más importante también Así es. en salud. Me Pues sí, parece. porque es ayudarles a entender el mundo que les está tocando, la situación que les está tocando en Sí. ese momento. Pero la realidad es que también ellos, como niños, tienen una capacidad de resiliencia mucho más grande que nosotros adultos. Yo recuerdo así de, mis primeros trabajos en un jardín de niños que era de SEP, era en un lugar, en una zona, pues, con gente de muy pocos recursos. Y, llegaron en ese tiempo, pues, te estoy hablando de hace 20, 28, 30 años más o menos, pues, todavía no estaba esto de la integración de niños especiales a las escuelas y demás. Y llegaron a inscribir a una niña al jardín de niños que tenía parálisis cerebral. Y, pues, la directora, pues, nos juntó a todas las maestras a la salida y nos dijo que, pues, venía una pequeña con estas características, tenía todo el lado izquierdo, con parálisis, y nos dijo que quién quería aceptarla. Y, pues, ninguna de mis compañeras quiso, y yo dije: "Yo sí", pues, digo, con toda la ignorancia de cómo tratarlos, en fin, ¿no? Sí. Pero, pues, para mí, pues, es un ser humano pues, la verdad para mí fue una experiencia, más todavía me acuerdo y me da mucha emoción. Fue una experiencia como muy, de mucho aprendizaje para mí. Pensé que la que iba yo pues, a ver cómo le ayudo, pues, más bien la que me ayudó fue ella, si por ahí se acuerda, se llamaba Génesis, este, y fue impresionante porque ese día no llegó, el primer día que yo la recibí, no llegó la maestra de educación física. Entonces, yo saqué a mi grupo, dije, pues, bueno, pues, se me ocurrió bajar las llantas, que teníamos llantas de coches, en una pared. Dije, pues, que las vayan como rodando, entonces hice equipos para ir. Y, mi inconsciente de repente dije: "¿Qué voy a hacer con Génesis?", porque ella no se puede, o sea, le cuesta trabajo caminar bien. Y, Porque sabes que está viendo, o sea, sabes que me imagino, nomás para sí, sí, describir sí. ese Ajá. momento en el que, ¿qué voy a hacer con Génesis? Te refieres a ella puede participar, ¿no? Sí, ¿Sí? y aparte como que era mi no la o sea, no quiero que se sienta menos, como que fue así
Y entonces volteo y ella ya estaba formada en uno de los equipos y casualmente quedó en los penúltimos, eran como equipos de 6 más o menos, o 5, eran 4 o 5 filas. Y entonces, pues empiezo yo a darle indicación de que los primeros salían, tenían que rodar la llanta, llegar hasta un límite donde yo les puse, tenían que regresar y el siguiente pues volvía a agarrar la llanta y empujaba, ¿no? Y eso así como que mi cabeza, ¿cómo le digo a Génesis? Pues si no puede, o sea, con una sola manita, pero hasta caminaba medio mal. Y de repente ella agarró una llanta que estaba ahí suelta sin esperar su turno, y todos los niños, que aparte también eso fue maravilloso, que de verdad todavía me acuerdo y fue de mucha emoción, le empezaron a echar o sea, empezaron a decir: "Génesis, Génesis". Entonces yo volteo y la niña no pudo porque, pues, la llanta estaba pesada, medio que la levantó, la empujó, la llanta rodó tantito y cayó, y ella con un gusto y una emoción que para mí fue un aprendizaje que dije: "La los que limitamos al ser humano somos nosotros mismos". Y, no, la verdad es que ese año para mí fue, yo creo que de mis mejores años, porque aprendí muchísimo de ella, y casualmente, pues, ahí en la comunidad se corrió la voz de que, pues, aquí sí aceptaban niños con esas características, y me llevaron otro pequeñito en el mismo tiempo. Él no recuerdo ahorita, pero no podía caminar. Tenía, sus piernas eran flácidas. No sé qué enfermedad, no recuerdo ahorita qué era, y tenía un poquito de hidrocefalia. Y él se arrastraba para caminar. Entonces, pues, digo, era una zona de bajos recursos. Yo conseguí ni siquiera silla de ruedas, una, carriola, y con eso yo lo movía en la escuela. Y, pues, mi grupo muy padre porque integraron muy bien estos 2 niños, y él, el que les ponía un juego que se tenían que corretear en un círculo, y cuando les tocaba, se llamaba Jesús este pequeño, que tocaba, que a él le tocaba corretear al otro, el otro compañero hacía los mismos o sea, no corría con sus 2 pies, sino que también se ponía en el suelo, pero yo nunca les dije que así tenía que ser. Sí. Entonces, la verdad es que es maravilloso ver, pues, esa integración que ellos tienen, y que los que ponemos etiquetas y los que le limitamos siempre somos los adultos. Pero, ¿y crees que porque en los 2 casos mencionaste que, tú no les dijiste qué hacer, ni a Génesis ni nada, No. pero, ¿crees que el simple hecho de la intención? Digo, voy a meter el tema, tal vez tu energía, tu voluntad, tu pensamiento, lo que haya sido realmente, no nada más tuyo, sino se sincronizó todo con todos los niños tal vez, pero fue lo que movió a ellos también, ¿no? La oportun o abrir la opor sintió la oportunidad contigo de poder hacer algo que tal vez nunca hubiera intentado, ¿no? Pues, a la mejor y sí, em, pues, porque yo siempre digo que todas las personas, pues, somos personas, somos humanos y, pues, tenemos el derecho de estar donde queremos estar. Y es mucho pues, el amor. No sé si a lo mejor se oiga cursi, pero para mí el amor de las personas es lo que mueve todo, ¿no? Sí. Yo te veo, digo, siempre cuando, me acuerdo mucho, estaba en la escuela, ya en posgrado. Y me había un maestro siempre muy amable y siempre dando consejos a los alumnos, y una de las compañeras del salón, es que me cae muy bien y qué buena persona. Y yo le hice el comentario que normalmente las personas como él, como tú, es que voy hacia ti, han pasado por, como todos los seres humanos hemos pasado por cuestiones de dolor y por cuestiones de problemas que han cambiado su vida de tal manera que la vida la ven como amor, como lo estás diciendo, como de otra manera, ¿no? Yo creo que sí, em pensando un poquito, mi infancia, la verdad es que puedo decir que soy afortunada porque tuve, pues, una familia muy padre, con todas las, ¿qué podría decir? Las cosas negativas por venir de seres humanos, mi papá y mi mamá, ¿no? Pero tuve una infancia muy, ahorita ya la veo como una infancia muy padre, la verdad, con muchas bendiciones. eh, 5 hermanos, bueno, somos 5 hermanos, uno ya está en el cielo ahorita,
pues, mi papá y mi mamá, ¿no? Pues, mi mamá, pues, se dedicó 100% a nosotros todo el tiempo y tuvimos vivencias muy padres, pero dentro de esa, ¿qué puedo decir? Como esa, ese equipo, por así decirlo, pues, éramos mis 4 hermanos, yo 5 y mis 2 papás, ¿no? Yo fui la penúltima, fui súper sobreprotegida en el aspecto, de que en mi casa, bueno, pues, todos mis hermanos eran muy blancos, incluso hasta güeros, yo fui la única morena, por ahí algún tema, no sé, a lo mejor, pues, no sé, viene de familia o no sé, eh, que como que los morenos no funcionábamos, okey. este, y por lo mismo a mí, pues, mis hermanos todos muy intrépidos, todos. Yo también me considero intrépida, pero si me comparaba yo con los demás, pues, a veces a mí no se me permitía, en casa teníamos frontón, por ejemplo, y, pues, mis hermanos decían: "Juegas", pero a mí lo único que me tocaba era recoger las pelotas, quizás sacar, y me tenía que salir de la cancha Órale. porque yo no podía jugar, ¿no? Entonces, como que fueron muchos detalles que yo a veces me sentí ahora lo entiendo que era por amor de protección hacia mí, y porque mi mamá sentía que yo no podía hacer las cosas, mis hermanos tan intrépidos que se trepaban, se bajaban, hacían y demás, y yo era como más, ahorita lo veo, en ese momento era yo me sentía insegura, porque así lo vivía, y entonces, pues, mejor no hagas esto porque te puede pasar, tú no, porque te puede hacer. Entonces, esa fue la sobreprotección, ¿no? De que no se me permitía, ahora lo entiendo que fue por amor Ujú. totalmente, pero a mí eso como que algo en mí decía: "No, o sea, yo tengo que salir más". El ver las injusticias en la gente, tampoco no me gustaba, de repente uno de mis hermanos, con todo el amor lo digo de verdad y lo quiero muchísimo, pero también ha sido mi maestro de vida. Él decía: "Es momento que los negros y los fregados no juegan". Entonces, pues yo por morena y mis primos porque no tenían mucho dinero, pues no jugábamos, y nos sentaba y nos quedábamos un rato esperando a que él decidiera que pudiéramos jugar, ¿no? Y a mí eso me enojaba muchísimo, pero no me atrevía yo como sacar todo esto, ¿no? Pues le digo, la vida me lo puso porque era lo que yo tenía que trabajar en mi vida, y quizás eso me trajo ahora de que yo cuando veo a un niño que se siente menos o que no puede, yo lo impulso muchísimo, en la escuela, que es algo que ahorita extraño, tengo dos semanas que salí de ya de trabajar por la parte de jubilación, y sí, esa parte sí la extraño, que yo estaba muy pegada a los niños, y a los niños que más, quietos, tranquilos, que a lo mejor para los maestras es los Claro. mejores niños, ¿no? Del que no se mueve, el que no Sí, hace, el que no da lata, muy bien. y el que hace todo lo que yo digo, son los mejores niños, y conmigo es todo lo contrario. Yo, me encantan los niños que no se sientan, que no obedecen, que gritan y demás, porque con ellos tienes que trabajar mucho, pero los otros yo los impulso mucho. Y me acerco mucho con ellos, y no nada más desde el ahora que estaba yo como directora, también cuando estuve en grupo, les daba mucho su tiempo a ellos, pero era para impulsarlos. Y yo a veces decía: "¿Por qué a mí en esa edad no me dijeron: 'Tú puedes'?". Digo, doy gracias de todo eso que viví yo, y repito que sé que todo lo hicieron por amor, y por eso es que ahorita lo puedo hablar así fácilmente, pero, yo sí tuve que trabajar mucho durante toda mi vida de ir fortaleciendo, pues, el sentirme segura de mí misma, el saber que yo podía, el saber que, pues, que también soy valiosa y que puedo dar mucho. Y eso es lo que promuevo mucho en mis pequeños, ¿no? Entonces, digo, ahorita me encantaba que los niños yo entro entraba en las mañanas a saludar a todos los grupos, y siempre les decía: "Si hay alguien que quiera platicar algo, que se sientan en su corazón que están tristes y demás". Parecía que los niños a esta edad no lo entienden, pero sí lo entienden. Ya saben dónde buscarme y me pueden ir, y me daba risa porque a veces tenía 2 3 niños afuera en la oficina, muy sentaditos esperando que yo los pudiera Oh, atender, y llegaban y me contaban cosas de sus casas que dices: "Híjole, qué padre que, pues, me estoy dando el tiempo", y me lo estoy dando yo, ¿eh? O sea, sí se los estaba dando a ellos, pero, pues, también era una manera de sanar mi niño interior todavía que traigo ahí, y escuchar esto y digo: "Guau", o sea, son maravillosos los niños, y también los niños pueden generar un cambio en sus familias si les das esta oportunidad de que ellos te expresen qué están sintiendo.
y hacerles ver que lo que los papás hacen nunca es por maldad, nunca es por, claro. es porque, pues, ellos también traen ahí a su niño interior lastimado y no quieren que pase uno por lo mismo y hacen esas cuestiones, ¿no? Y la verdad es que, pues, es bien padre rascar esa parte con los niños y, pues, sacas cosas muy bonitas, sí. ¿Y eso que haces ahora con tus compañeros de trabajo también sucedía algunas veces? O sea, con otros maestros, directores, no sé, Mm. administrativos, todos. Bueno, yo con mi equipo, la verdad es que sí, y yo siempre he dicho, y espero que eso quede así como grabado y que todos los directores de verdad lo hagan, es, si el maestro emocionalmente está bien, no necesitas andarlo siguiendo. Van a dar lo mejor de ellos estando con su grupo. Pero si los maestros se sienten presionados, no escuchados, todo el tiempo cuestionados, observados y demás, difícilmente dan. Entonces, ya de por sí el ser maestro es difícil, y más en esta época, porque las lo que los padres de familia exigen ahorita, exigen lo que ellos no dan, eso sí, pero también es mucha presión para los maestros. Los maestros están muy poco reconocidos y es mucha presión para maestros de toda la, pues, ahora sí que de toda la comunidad, ¿no? Y, pero si ellos se sienten bien, los niños, o sea, sabes de antemano que ellas van a estar bien y van a tratar bien a los niños, porque a veces se nos olvida que también ellos son seres humanos que también traen 20,000 cosas en cabeza, situaciones familiares, situaciones personales y, pues, todo lo que traen atorados desde niñas, que a lo mejor no se ha trabajado, y el hecho de darles esos espacios de contención a los maestros, de acompañarlos, incluso cuando llegan a hacer cosas que no son las adecuadas, el cómo se los manifiestas, cómo te acercas a ellos, hace la diferencia, porque es ayudarles a tener conciencia de sus acciones. Pues, me refleja hacia los maestros en el personal de salud serían ellos, y como la frase que usaste, ¿no? Si el personal de salud, los doctores, las enfermeras, todo, o psicólogos, nutriólogos, lo que sea, terapeutas, se sienten bien, o están bien emocionalmente, pues, obviamente se lo van a transmitir a sus pacientes. Así Es es. exactamente lo mismo. Y darles esta por ejemplo, en estos casos, a veces que los niños se iban a formar ahí para platicar conmigo, pues, de repente me decía: "Es que hoy no me gustó cómo mi miss me habló". Y, ¿cómo te habló? Pues, es que me dijo que yo me sentí como que me dio miedo. ¿Pero qué te dijo? O sea, exactamente, ¿qué fue? Pues, es que como que levantó la voz y a mí me dio mucho miedo, entonces ya no supe hacer las cosas. Y entonces yo les decía: "Bueno, ¿y esto que sentiste, se lo dijiste a tu maestra?". "No". "¿Te gustaría decírselos?". Y se me quedan viendo así como que, ¿cómo crees? "No, pues si quieres, yo te acompaño y hablamos con ella, y le dices qué fue lo que pasó, cómo te sentiste". Y la verdad es que es bien padre porque, ya cuando los enfrentas, pues digo, primero lo hago yo con respeto también a las maestras y, te necesita decir algo. Y cuando los niños se lo dicen a las maestras y se atreven, pues ahí son 2 cosas. Primero, el adulto se da cuenta de que no fue la manera y a lo mejor no lo acepta así abiertamente, pero el hecho de que el niño se atreva a decirte cómo se sintió con tu actitud, pues les hace un poco de conciencia a ellos, ¿no? Y los niños, toman ese no me gusta la palabra empoderamiento, porque a veces la gente lo transgiversa, pero sí se dan cuenta que ellos tienen ese poder de decirle al otro cómo me estoy sintiendo con tu actitud. Yo siempre digo, si el otro no sabe que lo que hiciste fue lastimaste a alguien, pues no lo vas a cambiar. Necesitas saberlo, porque a veces que como seres humanos actuamos y no nos damos cuenta que eso como lo dijiste o lo que usaste, lastimaste al otro. Entonces, por eso es importante que el otro te diga: "Oye, esto que hiciste o esta actitud no me gustó". Y a la mejor el otro dice: "No, yo no hice". Okey, nada más te estoy diciendo cómo me sentí yo, no quiere decir que sea real, pero sí lo estoy percibiendo y, pues, es como tratar de al otro hacerle ayudarle a hacer conciencia de sus actos. Y yo creo que eso, pues, funciona a niños y adultos y más los adultos que ya estamos como muy cerrados de que así soy y así me tengo que quedar. Cuando alguien, y más un niño, te dice: "Oye, esto que haces o esto que veo no es
no es lo apropiado, pues la verdad es que está padre porque vas haciendo conciencia, Sí, ¿no? no, y mejoras las relaciones entre las personas. Porque, bueno, a ver, eso que platicas, en el transcurso de los años, el bullying, por ejemplo, que antes no se llamaba así, pero siempre ha habido, ¿no? La forma en que nos ha cambiado, se ha modificado cómo tratar el bullying, me imagino que en el transcurso de los años ha sido diferente, ¿no? Pues antes no se trataba. Antes no se trataba, Sí, pero no. también había menos problemas o habría más problemas, porque tiene que ver con las relaciones que estabas platicando, porque eso para mí eliminaría, aunque no se trataba antes o la forma en que se está tratando ahorita o hay que ser muy delicados ahorita, no sé, la forma en que lo acabas de describir, cómo realmente hasta entre los niños expresarse, oye, pues me hiciste sentir mal o esto, o sea, realmente funcionaría eso, ¿no? Yo creo que sí funcionaría, el problema es que no sabemos cómo hacerlo. Yo siempre digo, cuando tú hablas con el corazón, la otra persona, por más dura que sea, Bueno, habla con el, o sea, te tiene que responder. sí, Y a la mejor en el momento se pone hasta más enojo o sea, no sé, pero porque le tocaste algo. Pero cuando lo haces desde el corazón y no por querer molestar, tarde o temprano, a lo mejor no en el momento y a lo mejor tú ni siquiera te vas a enterar, pero el hecho de que te hayas atrevido a decirle al otro que pasó esto, ya él en su momento, en su rato solito, puede decir: "Híjole, pues esto que me dijo no me gustó, pero ¿por qué no me gustó?". Porque algo de verdad por ahí viene escondido, ¿no? sí, Pero es difícil abrir esa parte. Y, que si había antes o no, pues a lo mejor siempre ha habido, bueno, no a lo mejor, siempre ha habido, como bien lo dijiste, se llamaba o no se llamaba de ninguna manera, o no lo veíamos, pero también siento que en esa parte o éramos más resilientes o nos guardábamos muchas cosas, no lo claro, sé. claro, Y esa es parte de la vida, finalmente, que esas cosas, pues, tienes que irlas trabajando en tu vida y, pues, tú decides hacia dónde vas, ¿no? Y de eso que te sucedió, hacia dónde lo llevas y o sea, cómo vas tú evolucionando. Pero eso ya es decisión de cada uno. Entonces, por eso de que es que yo sufro porque en mi casa hicieron, o porque mis papás, cuánta gente le echa la culpa a papá, o porque mi papá me hizo, o porque mi mamá hizo, o porque o no me hizo, o me abandonó, o no supe de él. Digo, gracias a Dios yo no pasé por eso, pero yo creo que es de cada quien, que tenemos que ir trabajando, es la vida, esa es justamente la vida, porque si todo fuera maravilloso desde pequeño, pues no tendría caso vivirla. Pero es ir evolucionando y eso es decisión de uno. Pero igual tomas decisiones y desde pequeño vas fortaleciendo tu voluntad. Ahorita, mm, siento que los jóvenes están demasiado frágiles, muy frágiles, porque se les compuso todo, se les fue resolviendo todo. No se les dio esos momentos de frustración que también yo también les digo mucho a los papás, el mejor regalo que les pueden hacer a sus hijos a esta edad, no sé si a los de más grande, pero a esta edad, es, enfrentarlos a la frustración. Y con eso no estoy diciendo que todos los días se haga, ¿verdad? Pero permitirla aunque sea, ¿no? Lo exacto, natural. lo natural, exacto, y Lo no resolverles, sí, porque es la manera que los niños van descubriendo el mundo, van viendo, desde lo maravilloso que hay ahorita es que veas tus emociones que antes no existía, digo, existía, pero no estaba como permitido, y ahorita se fueron como al otro extremo, no, ¿te duele? No, mejor en el que te duele y te pongo esto, te resuelvo de esta manera, y están siendo muy frágiles. A mí, digo, yo, tuve la bendición de trabajar en una escuela donde está desde preescolar hasta preparatoria. Entonces, ya hay alumnos míos que yo tuve en grupo, que ya están hasta en la universidad y demás, pero, y que en algunos se ha ido como viendo sus procesos, ¿no? Y casualmente los niños que yo detectaba o sobreprotegidos o que los dejaban hacer, porque yo siento que son las 2 a los que sobreprotegen y a los que no les ponen límites. Son los para mí sí, las 2 opciones. Casualmente son los niños que desertan, casualmente son los niños que tienen problemas, que constantemente están en dirección, incluso que a veces son, pues, expulsados por algunos días por situaciones fuertes que hacen en el transcurso de sus estudios hasta preparatoria, ¿no?
Entonces, sí lo he podido ver eso, constatar. Desgraciadamente, nunca se me ocurrió como llevar ese seguimiento puntual, pero sí de repente me enteraba, es que fulanito, y yo así recordando, yo lo tuve y pasaba, o sea, porque esos niños sí se te quedan grabados, y dices, pues sí, yo le decía a la mamá que no le resolviera, que no le hiciera, y hace algunos años empezó lo del cutting en prepa, y ¿Qué pues es el ahorita qué es el cutting? que se cortan los, Ah, en las muñecas, entre las piernas o a veces escondidos, porque no se sienten emocionalmente bien. Honestamente, no conozco bien el contexto y no tengo información muy profunda de esto, pero finalmente que es algo emocional que no saben cómo expresar y lo expresan de esa manera y lo hacen escondidas aparte, donde no se vea y ellos mismos se flagelan, mm, se lastiman, ¿no? Y, pues eso pasaba un poco en preparatoria. Después se fue un poquito recorriendo. a secundaria, Mm, y ahorita ya está en mm, primaria alta, o sea, quinto, sexto de primaria, ya está sucediendo. sí, Casos de intento o de necesidad de suicidio, de pensar en el suicidio, cada vez son edades más bajas, y es porque siento que los niños están muy frágiles emocionalmente. Creo yo, es meramente mi teoría, es que son o niños sobreprotegidos o libres. superpermisivos. Mm. Así es. Ajá, No, pues, que sí, realmente es complicado, digo, cada historia de cada niño es muy particular y tener el tiempo, como dices, pues, a cada uno de ellos es importante para ir detectando cada eso. Y la información que tenemos ahorita para los niños, realmente los niños más pequeños están viendo información con primos, familia, internet y celulares así de es. adultos. O sea, Así ese es, es el verdadero problema. así es. Y es estarles estimulando algo que ahorita no necesitan. Sí, Y es sobreestimularlos justamente, y entonces para ellos ya nada es suficiente. mm, Y ya nada es suficiente y pues estarles dando las cosas inmediatamente sin que pasen por esta postergación de la gratificación, también hace mucho daño. Y ahorita lo estamos viviendo 100%. Sí. pues, bueno, yo quisiera terminar, pero, dándote las gracias. Para mí es muy importante y muy valioso siempre Ujú, platicar contigo, pero gracias. llevarme, todos los recuerdos que he tenido contigo y con ustedes, pero sobre todo este momento, significa mucho para mí que estemos platicando, el punto de vista tuyo, de todo lo que has hecho, que siempre hemos platicado, para mí es muy valioso y me lo llevo en el corazón, pero también en mi práctica médica. Entonces, Gracias. yo siempre he comparado cómo platicas tu experiencia en escuelas, cómo tratamos a los pacientes. Es exactamente para mí igual, que debería ser así, no es así. Entonces, de verdad, muchas gracias. Gracias. No, pues gracias, la verdad, y me diste la oportunidad de como otra vez retomar y darme cuenta que pues este siempre ha sido mi camino y me encanta. Sí, sí, muy bien. Ojalá y podamos hacer en otras ocasiones otros. Y bueno, Con pues mucho gusto. muchas gracias. Gracias.